Hola colectivo, pues bien, ha llegado el final del año y ustedes saben que a finales de año es tiempo de reflexión, de pensar qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué podemos mejorar. Y en este caso estamos aquí para dar unas reflexiones en términos de literatura o en términos de usuario de la literatura, es decir, del lector. Así que quédate con nosotros, vamos con el video. Bienvenidos colectivo a un nuevo episodio de su programa de literatura favorito, Mundo Lupular. Recuerden que Mundo Lupular es un medio de literatura donde pueden encontrar reseñas de libros, podcasts, consejos de tecnología literaria, consejos para escribir y teoría literaria. Yo soy Drist y el día de hoy, como ya les decía al inicio del video, vamos a reflexionar acerca de algunas de las cosas que solemos hacer como lectores o que al menos yo considero, y eso ya es un juicio muy personal, que deberíamos de hacer o dejar de hacer al momento de leer o al momento de sentir esa necesidad de leer, porque esto de la lectura, si bien es un pasatiempo, hay momentos en los que se puede convertir en un verdadero generador de estrés. ¿Qué si no estamos leyendo los libros que habíamos pronosticado al inicio del año? ¿Qué si no leemos con la velocidad adecuada? Que si hay gente por allá en el internet que ya leyó 20 libros en un mes y ustedes apenas llevan 1 o 2, que si leyeron algo y luego no se acuerdan de qué fue lo que leyeron, pues no importa. El objetivo es reflexionar sobre estos temas y ver desde mi perspectiva qué se puede hacer para mejorar nuestra experiencia de lectura y por lo tanto hacer o lograr lo que yo creo que es el eje fundamental de agarrar un libro y leerlo, que es divertirse, aprender y vivir experiencias a través de nuestra propia imaginación. Sin más preámbulo, vámonos al video. Y pues siguiendo el hilo de la conversación, justamente el primer consejo o la primera reflexión que yo tengo para ustedes y para mí mismo a partir de la literatura o de mi proceso de lectura es: no importa cuántos libros lees. Sí. Les decía hace un ratito, si hay gente en el internet que hace videos y ya leyó 20 libros y ustedes apenas han leído 1 en el mes o ni siquiera han leído o completado 1 durante un mes, eso no tiene por qué ser un generador de estrés. Cada quien va a su ritmo. Habrá gente que le guste más el hecho de leer 20 libros aunque después no se acuerde de nada, o habrá gente que le guste disfrutar, leer un libro solo en ciertos momentos donde realmente le dedica ese tiempo a la lectura valiosa, que lo va a hacer reflexionar, que le gusta estar regresando a las páginas, que le gusta analizar las oraciones, y no por eso ni uno ni el otro es mejor ni peor, simplemente son distintas formas de lectura. Aquí mi consejo es: lean solamente en el momento que realmente quieren leer, en ese momento en donde van a dedicar un espacio específico de tiempo, donde se van a olvidar de las notificaciones, del mundo que está afuera, y se van a dedicar exclusivamente a disfrutar de esas palabras, de esas historias, de esos personajes que nos dejan nuestros escritores favoritos. Y si leyeron 1, 2, 3 libros en el mes, porque fue el tiempo que tuvieron para dedicarle ese tiempo maravilloso a la lectura, perfecto. Si fueron 20, pues también está perfecto. Pero no se estén preocupando por el número y van a ver cómo van a disfrutar mucho más esa experiencia de lectura. Segunda reflexión. A lo largo de mi experiencia como lector he pasado por distintas etapas. Hay momentos en los que he pensado que los libros se deben de comprar y se deben de cuidar lo más posible para que no se ensucien, para que se vayan a encerrar en un cajón o en un librero y conserven en la mayor medida de lo posible su belleza de nuevo. Y ha habido otros momentos en los que he dicho: voy a disfrutar más el proceso de la lectura. Y disfrutar más el proceso de lectura conlleva asegurar un método de lectura que te funcione para disfrutar la lectura, pero también para recordarla en el futuro. En ese sentido, yo considero que los libros son un templo. Pero como todo buen templo, como toda buena ruina, los templos, entre más gastados, más viejos sean y más usados estén, o sea, entre más historia tengan, es mejor. Lean los libros, no se preocupen por si ensuciaron el libro de café, no se preocupen por si rayaron una hoja, por si hicieron una anotación, por si lo subrayaron, por la forma en la que deciden
buscar el momento de dejar un libro y luego regresar a retomarlo, o sea, usar separadores para ver dónde se quedaron y demás. Entre más usado esté un libro, es mejor. Así como cuando ustedes ven una zona arqueológica vieja, destruida, con rayones, con pinturas y demás, y se emocionan porque ahí vivió alguien, ahí estuvo alguien y ahí alguien hizo algo importante. Así que cuando una persona dentro de 100 años, donde ustedes ya no estén, y agarran ese libro que en ese momento será de viejo, vean esas notas, ver esos comentarios, ver esos rayones, van a ser esa huella arqueológica que van a permitir hacerles saber a los demás que ese libro alguna vez fue usado y alguna vez se divirtieron con él. Uno de los temas que es importante tomar en cuenta cuando reflexionamos o cuando hablamos de literatura es la siguiente. Olvídense del canon literario. Si bien el canon literario permite conocer cuál es, de acuerdo a la crítica y a los especialistas en literatura, las mejores novelas, entre comillas, para leer, o literatura que realmente vale la pena, otra vez entre comillas, forzarse a leer libros no porque te gusta, sino porque la crítica dice que son los que debes de leer, o en este caso los youtubers, o si estudias literatura en la escuela y demás, creo que sería uno de los peores errores que nosotros como lectores pudiéramos cometer. ¿De qué se trata entonces? De leer lo que a ti te guste, de dejar a un lado lo que piensen los demás, que no te importe si alguien te dice que eres un ignorante por no haber leído En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, pero que sí leíste, no sé, la última novela de Santiago Posteguillo. Lo importante al momento de leer es que todo lo que leamos sean cosas que nos apasionen, que nos gusten, porque eso nos va a hacer que queramos seguir leyendo más y también va a hacer que no entremos en bloqueos lectores. Y lo principal, y recuerden que eso siempre es lo más importante en el mundo de la literatura, nos va a hacer disfrutar del proceso lector. Porque leer es un proceso, no importa tanto el final, sino cómo te la pasaste mientras estabas leyendo ese libro, los rituales que ibas siguiendo mientras estabas leyendo ese libro. Y uno de los principales problemas cuando leemos 1, 2, 3 libros o 20, 25, 30 libros al mes es enfrentarnos a esa problemática que después de unos meses ya no sabemos o ya no nos acordamos de prácticamente nada de lo que se decía en ese libro. Quizá recordemos por alguna cuestión de afinidad, por alguna cosa que nos marcó mucho, una escena particular, 1 o 2 personajes particulares, pero la trama en general, la verdad es que somos humanos, retenemos poca información en el corto plazo y los libros se nos suelen olvidar. Por eso, para disfrutar de ese proceso lector, aunque a veces dé un poquito de flojera porque es un esfuerzo extra, sí recomiendo mucho tener un sistema de toma de notas. Pueden utilizar un sistema que ustedes quieran, el del GTD, uno que se encuentren por ahí en un canal de YouTube, el de Tiago Forte creo que se llama, otro de los que están ahorita más de moda. No importa qué sistema use, desde utilizar una aplicación para su celular, desde escribir las ideas principales en una servilleta, mientras no la pierdan y tengan acceso a esa información en un futuro, el objetivo está cumplido. ¿Para qué tomamos notas? No para perder el tiempo, no para gastar más tiempo del que ya usamos leyendo, sino para recordar aquellas cosas que más nos marcaron de cada uno de los libros que vamos leyendo. Y así como los rayones, los subrayados, las anotaciones dentro de un libro son esa parte arqueológica que nosotros vamos a poder rastrear una vez que terminamos de leer el libro, las notas también forman parte de ese sistema arqueológico que va a hacer que el proceso de lectura mejore mucho y perdure con el tiempo. Y el último consejo o la última reflexión que yo tengo para cerrar este año y que fue justamente uno de los consejos que a mí me marcaron más durante el año del 2023 es el siguiente. Y quizá vaya contra todo consejo que te puedan dar por ahí. Si tienes oportunidad, compra todos los libros que se te antojen. Si vas por ahí en una librería y ves un libro que te gusta, compra ese libro que te gusta. Si ya compraste 3 en el mes y este es el cuarto y te presta la oportunidad de hacerlo, compra ese cuarto. No compres libros sintiéndote culpable por haberlos comprado. No hagas una lista inmensa de libros que quieres leer sintiéndote culpable por haber hecho esa lista. Haz listas, compra libros
pero no sigas mucho el orden ni de compra de libros para leerlos, ni el orden que hiciste con los libros que querías leer de esa lista. ¿Por qué? Porque yo considero que dependiendo en la fecha, dependiendo nuestro contexto de vida del momento, dependiendo de nuestros ánimos, una lectura puede ser mejor que otra. Así que, ¿cuál es el principal consejo? Si yo tengo 20 libros en una pila o tengo 15 libros anotados en una lista, no voy a leer el orden que alguna vez establecí teniendo una emoción particular en un contexto particular. ¿Qué voy a leer? El libro que en el momento que voy a agarrar el libro sea ese libro que de verdad quiero leer. Si era el primero de la lista, qué bueno. Si era el 15avo de una lista de 16, qué bueno. Porque la experiencia de lectura va a ser distinta dependiendo de la emoción, de nuestro contexto y de lo que esté pasando por nuestra vida. Así que si queremos disfrutar de un libro, léelo en el momento en el que quieras leerlo. Es un consejo tonto, pero creo que es uno de los mejores consejos y de las mejores cosas que yo he aplicado en mi vida. Y pues muy bien, colectivo, hasta aquí estas 5 reflexiones de fin de año. Algunas las fui desarrollando a lo largo del 2023, otras ya son más viejas, pero son 5 reflexiones o 5 consejos que yo utilizo cotidianamente al momento de elegir mis lecturas, al momento de elegir los tiempos para leer y que a mí me han funcionado a lograr que la literatura se convierta en algo productivo para mí. ¿Cuándo es algo productivo? En el momento en el que puedes utilizar la información que estás aprendiendo, además de para divertirte, para usarlo en un contexto adecuado en el momento oportuno. Puede ser para citar una frase célebre, para tener una conversación interesante, para generar una idea creativa, lo que tú quieras. Pero la literatura, además de divertida, debe de ser productiva. Que pasen felices fiestas y nos vemos en un siguiente video de Mundo Lupular.